Muy bien, pues muy buenos días a todos. Con atención he seguido las disertaciones que me antecedieron. Agradezco, igual que mis compañeros, las atenciones a Icons Network y la revista Ciencia y Reflexión de este tercer Congreso Internacional Multidisciplinario, Tecnologías y Educación para una sociedad del conocimiento inclusiva e igualitaria. Eh, Mi nombre es Miguel Medina Romero, soy investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, y en esta ocasión voy a compartir con ustedes el documento que he titulado Regulación de la Inteligencia Artificial Inclusiva en América Latina, sistematización de marcos normativos para la protección de derechos de personas con discapacidad. Partimos de la siguiente problemática a la hora de realizar esta investigación, cuyos primeros resultados son los que presento y comparto con ustedes. La regulación de la inteligencia artificial inclusiva para el caso de América Latina, donde se desarrolla el, eh, el estudio, enfrenta una triple disyuntiva: una aceleración tecnológica frente a brechas institucionales, una estandarización global en contra de particularidades regionales y una tensión entre la protección de derechos e incentivos hacia la innovación. Consideramos para esta investigación 20 países latinoamericanos durante el periodo de 2015-2025, identificando patrones regulatorios emergentes mediante una revisión sistemática de cerca de 148 diferentes documentos jurídicos principalmente y académicos en general, con especial énfasis en la articulación de principios de no discriminación y mecanismos técnicos para garantizar la accesibilidad de la inteligencia artificial, concretamente para personas con discapacidad. Consideramos que en torno a la eh, inteligencia artificial tenemos una fragmentación regulatoria identificada en 43% de los países analizados. También advertimos que los marcos normativos latinoamericanos tienden a replicar los estándares europeos sin mecanismos de implementación adaptados para realidades multiculturales y de infraestructura limitada. De ahí que advertimos la existencia de una desigualdad estructural en cuanto a los países que hemos analizado. Nos hemos propuesto generar una cartografía del ecosistema regulatorio en la región. Asimismo, evaluar el cumplimiento de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en los entornos digitales y proponer un índice de madurez en donde se pueda cristalizar estos resultados del ecosistema regulatorio en la región. Consideramos entonces que el modelo social de la discapacidad representa una actualización digital del paradigma tradicional, considerando las barreras tecnológicas como formas estructurales de exclusión, no como limitaciones individuales. Y este enfoque que adoptamos reconoce que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial pueden constituir en un momento dado nuevos mecanismos de discriminación cuando no son diseñados con criterios de accesibilidad universal desde su concepción. Después vamos a ir a algunas implicaciones prácticas y decir de manera eh, general, como parte de este marco teórico de la justicia algorítmica contextual, que eh, esta propone que los sistemas de inteligencia artificial deben compensar activamente las desigualdades históricas a través de distintos diseños afirmativos, especialmente en países con coeficientes de Gini superiores al 0,45 puntos característicos de la región latinoamericana y particularmente de la veintena de países que hemos analizado. Para lo anterior, seguimos una metodología fundamentada en la práctica Prisma, con criterios de inclusión específicos. Eh, Combinamos también el análisis cualitativo a través del Atlas T y una matriz de alineación que intenta ser un esquema receptivo y de resumen
de resultados para poder evidenciar la alineación que se tienen en estas experiencias respecto a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en el marco de la inteligencia artificial. En función de ello, tuvimos los siguientes resultados con una panorámica normativa regional. Una primer tipología nos habla de marcos basados en principios. Representan el 35% de los países que estudiamos. Se caracterizan por establecer declaraciones generales sobre la no discriminación y accesibilidad, pero carecen de especificaciones técnicas concretas para la implementación en sistemas de inteligencia artificial. Una segunda tipología nos remite a las regulaciones sectoriales y constituyen el 45% de la muestra. Destacan marcos como la Ley de Argentina de Educación Inclusiva de 2024, que establece estándares específicos para sistemas de IA educativa, enfocándose en ámbitos prioritarios como la educación, la salud y los servicios que genera el sector público. Una tercera tipología tiene que ver con los enfoques de riesgo algorítmico, que representan el 20% de las normativas analizadas y que se encuentran en países como Chile y Brasil, quienes han adoptado sistemas de clasificación de inteligencia artificial basados en niveles de riesgo e impacto siguiendo tendencias regulatorias europeas con adaptaciones a la región latinoamericana. Así entonces, identificamos brechas críticas como las que se pueden advertir a través de auditorías algorítmicas, la accesibilidad educativa y una participación limitada en cuanto a marcos normativos para la inteligencia artificial inclusiva. Tenemos casos paradigmáticos que por el tiempo voy a sintetizar, como en el caso de Uruguay, en donde tenemos el Sandbox regulatorio para la inteligencia artificial en salud mental. Este país ha implementado un entorno de pruebas controlado que permite experimentar con aplicaciones de IA para la salud mental, estableciendo salvaguardas específicas para usuarios con discapacidad social. El modelo uruguayo incorpora evaluaciones obligatorias de impacto, en derechos humanos antes de la aprobación de cualquier sistema de IA, destinado a los servicios de salud mental con especial atención en la autonomía decisional. Y un monitoreo continuo y participativo nos permite advertir que este programa incluye mecanismos de seguimiento con participación de los usuarios, lo cual es muy importante, y la organización civil también, permitiendo ajustes normativos permanentes orientados a través de la evidencia y la implementación real. Tenemos entonces que hay una convergencia importante eh, con el marco normativo europeo y una adaptación regional que crece lentamente, pero que algunos países han incorporado más que otros en torno a la inteligencia artificial respecto a personas con discapacidad. Chile, por ejemplo, se posiciona como el pionero mundial en la protección de datos neuronales mediante la primera legislación específica sobre neuroderechos, con particular énfasis en salvaguardas para personas con discapacidad psicosocial, lo cual es importante destacar en este estudio. Y también tenemos tensiones no resueltas, como una priorización económica para el caso de 45 países de los estudiados, una IA generativa sin regular, es decir, una ausencia total en las normativas estudiadas sobre riesgos para personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo. Un esquema de ir o tender hacia la soberanía digital respecto a una gran parte de los marcos regulatorios analizados y evidentemente advertimos también limitaciones en recursos para poder implementar y supervisar el cumplimiento de estos marcos regulatorios. Para cerrar y poder concluir esta exposición que comparto el día de hoy con ustedes, eh, debería yo darles a conocer que el índice de madurez que intentamos fabricar, que intentamos todavía complementar y que nos encontramos todavía en su construcción integral, nos arroja
un esquema de un promedio regional de 42/100, considerando que Chile y que Brasil lideran con un 65, con un puntaje de 65 elementos, los referentes de marcos normativos en la región. Y tenemos que el promedio de los países que estudiamos para el caso de Latinoamérica se encuentra en un puntaje de 30. En función de estos elementos cuantitativos encontrados, en lo que llevamos del desarrollo de esta investigación, nos permitimos ir anotando algunas recomendaciones como las que comparto a continuación. Consideramos que es importante crear un observatorio latinoamericano de inteligencia artificial inclusiva con participación respecto a las personas con discapacidad. También eh, orientar los protocolos obligatorios de prueba de accesibilidad algorítmica. Y finalmente, eh, considerar cláusulas de impacto comunitario en los contratos públicos de desarrollo tecnológico. De esta manera, cerramos considerando que nuestro estudio concluye que la regulación efectiva de la inteligencia artificial inclusiva en América Latina requiere un equilibrio entre la población de estándares internacionales y la sensibilidad a contextos locales, con una participación activa de personas con discapacidad como principio fundamental para poder garantizar marcos normativos verdaderamente inclusivos. Es decir, no únicamente es dable regular la inteligencia artificial inclusiva con orientación para personas con discapacidad, sino también considerar el esquema de este tipo de auditorio, de este tipo de personas, para poder considerar el esquema de inclusión en el servicio de la propia inteligencia artificial. Sería por el momento mi disertación. Agradezco nuevamente a los organizadores del Congreso el poder compartir estos avances del estudio y regreso al uso de la voz al señor moderador, quien gentilmente tuvo a bien otorgarme el permiso de la misma para poder difundir estos resultados. Muchas gracias y muy amable.